Bueno, vayamos por favor a Mateo capítulo 13. Buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a la Iglesia Bautista del Tunal. Siéntanse como en su casa, pero no se lleven nada. No me Listo. Mateo capítulo 13. Un pasaje muy conocido que nos habla acerca de qué. En las Biblias, la mayoría de Biblia Reina Valera tiene un título. Mateo capítulo 13. ¿Cuál es el título que aparece allí? Parábola del sembrador. Y dice así: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrándole en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y habló muchas cosas por parábolas diciendo: y aquí un sembrador salió a sembrar. Conocemos la parábola. Sembran diferentes tipos de tierras, y cada tierra, algunas no crecen, y al final hay una que crece y da fruto. Da fruto poquito, otra da más y otra da mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto que el creyente da? Bueno, ¿cuál es esa palabra que el creyente recibe? Debemos entender que solo puede dar fruto el que es un hijo de Dios. Entonces tenemos que partir de la primicia de cuál es esa palabra que es sembrada. ¿Cuál es el mensaje que Cristo o que el sembrador siembra en el corazón de las personas? Es un mensaje de: si crees en el Señor te va a ir bien. Es un mensaje de: olvídate de tus problemas, de pare de sufrir. ¿Cuál es el mensaje que Cristo vino a dar al mundo? El mensaje él lo tenía muy claro y lo repetía bastante: es: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Para poder ser considerados un hijo de Dios hay que reconocer que necesitamos arrepentirnos, rechazar nuestro pecado y buscar al Salvador. Y recibiendo al Salvador, a Cristo, reconociendo su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, es que somos declarados hijos de Dios. Antes de hablar del fruto en nuestra vida, tenemos que hablar de nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, toda enseñanza acerca del fruto es en vano, porque separados de Cristo nadie puede dar fruto. Vemos en la parábola del sembrador esa tierra en la cual llegó, se plantó la semilla, la escucharon y no pasó nada. Solo en los verdaderos hijos de Dios la palabra de Dios da fruto. Ahora, ¿qué es fruto? ¿Cuál fruto hablamos? Nosotros tenemos claro cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Con cita bíblica. Vayamos a Gálatas 5:22. Eso es con cita. Sin cita bíblica yo no escucho nada. Gálatas 5:22. Listo. Y entonces acá tenemos el fruto del Espíritu Santo que no lo sabemos de memoria. ¿Qué es? Todos juntos, por favor, a la voz de tres. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que nosotros vamos a catalogar como fruto de carácter. Es el carácter de Cristo reflejado en cada creyente. Pero ¿sabían que no es el único fruto? El fruto del carácter es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando en el Nuevo Testamento se habla de fruto, no solamente se habla del fruto de carácter. Ahora, hay que entender que todas estas cualidades las vemos reflejadas en Cristo. Hice una larga lista que voy a omitir por temas de tiempo, pero todas las características, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, las vemos reflejadas en Cristo. Y quiero que hagamos un ejercicio mental. El fruto de carácter cristiano es cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias. Ninguno de nosotros controla las circunstancias. ¿O quién sí lo hace? ¿A quién me hago un favor? Nadie. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de controlar las circunstancias, pero el Señor nos da la capacidad de reaccionar a ellas conforme a su palabra y conforme al carácter de Cristo. Esto es conocido como llenura del Espíritu Santo, que es la muestra de los frutos. La llenura no son poderes sobrenaturales, es comportarnos conforme está escrito versículo 22 y versículo 23. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con un periodo de tiempo para que nos sea más fácil hacerlo. ¿Cómo ha sido este año para cada uno de nosotros? ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Cómo empezó este año? ¿Cómo empezó el 2023?
con esperanzas, con promesas. Ya estamos en el mes de octubre, que es el mes número 10. Ya lo que queda aquí para allá es de bajada, o sea, eso ya si no hicieron dieta en estos 10 meses, en estos 2 meses la tienen de para arriba, o sea, porque llega diciembre y la dieta en diciembre no existe, ¿sí? O sea, les queda un mes y tantico, porque después del 8, miren, eso es mucha comida todo el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra vida? Entonces, hagamos una recapitulación mental. ¿Cómo fue nuestro enero y cómo reaccionamos a él? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Nosotros hace poco tiempo tuvimos la pérdida de nuestro pastor. Una de las situaciones más duras que hemos experimentado como congregación. Sí, hace poco también se nos fue el viejito Ricardo, se nos fue Pastor Ricardo, pero se fue encomendado. La pérdida de Pastor Miguel Brigar fue un golpe duro en el corazón de muchos de nosotros, que aún lo sentimos cada 8 días, a diario, cada vez, porque es un golpe duro. Pero podemos decir, ¿cómo reaccionó la iglesia ante este suceso? Ahí es cuando uno ve el fruto del Espíritu Santo. Uno puede ver fe. ¿Qué significa fe en el carácter de Cristo? Significa confiar en Dios, aun cuando no entendemos el panorama completo. Ahora, cada uno de nosotros, en las cosas que han pasado en este año, hemos tenido fe. ¿Hemos confiado en el Señor o nos hemos apresurado a buscar soluciones por nuestras propias fuerzas? Porque la fe es obrar, pero también es esperar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en deudas este año? Con fe. Espero que no, porque eso sería totalmente apóstata. Pero las deudas suelen ser lo contrario a la fe. Adquirir una deuda, por lo general, a no ser que sea una deuda administrativa y financieramente correcta, que hay deudas, pero no me meten en ese tema. Pero muchas veces las deudas las cogemos es por una de dos. O no podemos esperar la provisión del Señor, o no podemos, que son deudas por necesidad, o no podemos calmar nuestra ansiedad o nuestra ambición de tener algo. No, es que yo quiero tener esto ya. Y pues Codensa me lo deja muy fácil. Compré ahora y pagué en diciembre. Sí, y ahorita va, ya es para marzo. O sea, esa es la cuestión. ¿Qué circunstancias en nuestra vida han ocurrido en este año y cómo he reaccionado a ellas? Una de las más interesantes es la templanza. ¿Qué significa templanza? Dominio propio. ¿Tenemos control de nosotros mismos en el Espíritu Santo cuando han pasado cosas este año? ¿Cuántas canas se han ganado este año? ¿Cuántos mal genios han tenido? ¿Cuántas situaciones frustrantes hemos vivido? ¿Y cómo hemos reaccionado a ellas? Ahora, hay que entender que esto es el carácter del Hijo de Dios. Así que, si vemos que cuando han ocurrido las circunstancias no mostramos amor, no mostramos paz, no hay paciencia, nos desesperamos, parecemos un fosforito, tenemos que revisar nuestra relación con Cristo. ¿Estamos en la palabra? ¿Nos estamos congregando? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Porque recuerden la parábola del sembrador que mencionamos muy al principio. El Hijo de Dios da fruto, así sea poquito, pero da. Y el fruto inicial es el cambio en el carácter, es el adoptar el carácter de Cristo. Claro, no somos perfectos y es algo que va a ir ganándose con la madurez. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente inmaduro y un creyente maduro? El carácter. Va a ser un carácter más similar al de Cristo a un carácter menos similar. Por eso a los creyentes maduros se les puede hacer más bullying. No deberíamos. Pero fíjense que un creyente maduro va a tolerar más el ambiente adverso. Esa es una característica ideal en un creyente. Que sea capaz de tolerar o soportar a los débiles que hacen bullying. Porque los que hacen bullying son débiles. Entonces tengan presente eso. Soportar a los débiles. Apoyar. Animar a los de poco ánimo. Un creyente maduro con el carácter de Cristo va a buscar consolar, va a buscar mostrar amor y se va a preocupar por las necesidades de los demás, que es algo que Cristo hizo al preocuparse por nosotros. ¿Él debía morir por nosotros? Él lo hizo porque Él lo necesitaba. Es que Dios le faltaba gloria, entonces Él dijo, venga, necesitamos que estos hombres me glorifiquen. No, a Dios no le faltaba nada, no le falta nada. A nosotros nos faltaba todo y por amor da su vida para que nosotros tengamos algo, lo tengamos a Él. Entonces hay que entender que eso es el amor y eso es el carácter de Cristo. Pero el fruto del Espíritu Santo no se limita solo al carácter. Y eso también es algo que debe quedar muy claro. El carácter de Cristo es genial,
Pero también hay hermanos que podemos llegar a desarrollar un carácter muy similar al de Cristo, pero enroscarnos en nosotros mismos. Tener un carácter muy bueno, ser un hermano muy amigable, ser un hermano muy afable, pero quedarnos quietos. Vamos con la segunda definición de fruto. Por favor, vayamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, que también se lo deben saber de memoria. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se siembra la palabra, un fruto que se busca al sembrar la palabra es que salga más semilla para volver a sembrar. Cuando un sembrador está sembrando, perdón, que siento que estoy agachando, no debería estarme agachando. Cuando un sembrador, cuando alguien que cosecha siembra, de lo que cosecha, una parte es para consumir y otra parte para sembrar. A no ser que compre semilla, bueno, no. Supongamos que todos siguen sembrando semillas naturales, ¿listo? Entonces que de lo que nace lo pueden volver a sembrar. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuando el Señor planta la palabra en nosotros, parte de ese fruto es que nosotros plantemos la palabra en otros. Eso es parte esencial de dar fruto, el compartir la palabra, compartir el evangelio. También es la referencia de dar fruto. Claro, habrán unos que darán más fruto, que compartirán el evangelio a más personas, pero hay otros que tienen que compartir el evangelio a poquitos. Pero todos los creyentes, por definición, los cristianos, compartimos el evangelio, porque recuerden, poquito o mucho, pero damos fruto. Y tomemos la misma época, el mismo tiempo, de enero hasta acá. ¿A cuántas personas les hemos compartido el evangelio? ¿Con cuántos dedos de la mano los podemos contar? Si los podemos contar con un dedo de la mano, y está difícil, porque serían una mala mata, porque dieron muy poquito fruto. Hay que tener presente que la única entidad responsable de la predicación del evangelio en la tierra es la iglesia. Las demás entidades colaboran y nos pueden ayudar, pero la responsabilidad es de la iglesia, que no es este edificio ni el edificio que está en la 116 con Boyacá. Son las personas, somos nosotros. La responsabilidad de predicar el evangelio, la gran comisión, es para nosotros. Es importantísimo y es necesario y es natural que el Hijo de Dios predique el evangelio. La identidad de un cristiano está en Cristo, o si no, no se llamaría cristiano. La noticia más importante que un cristiano tiene que compartir es acerca de Cristo. Así que analicemos cuánto fruto de predicación del evangelio hemos dado en este año. ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? Y volvemos al mismo punto, así como en el carácter de Cristo. Si no lo hemos hecho, tenemos que reflexionar qué clase de cristianos somos. Recientemente, y esto se sigue bajando, está loco. Listo. Hace poco tuvimos una conversación acerca del evangelio, de conocer y lograr identificar cuando una persona es un verdadero creyente. ¿Por qué? Se está volviendo costumbre en el pueblo de Dios ser cristiano. Se está volviendo costumbre. No se está logrando la verdadera conversión en el evangelio, sino el aprendizaje. El recibir muchas veces el mensaje de la Biblia de tal forma que se lo aprendan, se lo memoricen, y no hay una verdadera conversión. Entre semana, su comportamiento de esta clase de personas es de una persona del mundo cualquiera, nadie sabe que es creyente, y el domingo es un cristiano. Y uno les aborda y les pregunta: disculpa, si tú murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Que uno dice, esa es la pregunta con la cual uno inicia una evangelización. Y la persona dice: en el cielo, porque Cristo me salvó. ¿Y qué asume uno? Check, ching, listo, siguiente, ya, contigo no, pero si mi tiempo voy a buscar a alguien que necesite el Señor.
Pero viene una segunda pregunta que hemos visto que es necesario hacer. Y es, ¿la palabra de Dios es la autoridad en tu vida? Y claro, hay muchos como que, ¿a qué te refieres? ¿Qué ocurre? El Hijo de Dios es salvo por Cristo, pero adicionalmente considera que la palabra de Dios es la autoridad en su vida. ¿Por qué? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ya estamos todos allí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. La salvación en Cristo Jesús es conforme a las Escrituras. No solamente el relato, sino que hay mucho contexto detrás, es el cumplimiento de muchísimas promesas y es conforme a la palabra de Dios. Cristo cumplió toda la ley, todo lo que está escrito acerca de Él se cumplió en Él. Y el creyente debe vivir la vida regido por la autoridad bíblica, lo que significa que sus decisiones deben ser tomadas bajo el temor de Dios, bajo el amor de Cristo, por la autoridad que está en la Escritura. Sin eso, tal vez no haya conocido el verdadero evangelio. O tal vez sea un creyente súper inmaduro que ni siquiera aprendió a leer. Porque ¿qué ocurre? Si la autoridad de nuestra vida no es Cristo, la iglesia nunca va a ser una prioridad. Vamos a tener iglesias vacías, iglesias con 1 millar de asistentes y poquitos siervos, iglesias llenas de gente que va a los conciertos, pero nadie que muestre amor, nadie que vaya a una tribu, nadie que haga misiones. Y ese es un problema enorme, porque estamos llamados a predicar el evangelio, es la gran comisión. Hay que entender algo: si el Señor al salvarnos no nos lleva inmediatamente al cielo, que es algo que en su poder podría hacer, que creímos en el Señor Jesucristo y ¡pum! Listo, ya, no sufras más, nos vamos. Lo podría hacer, pero Él no lo hace por una razón: para que demos fruto, tanto de carácter, mostrando a Cristo a través de nuestra vida, como fruto a través de predicar el evangelio. Por eso estamos aquí. Yo sé que trabajar es genial, no, trabajar es horrible, pero ganar plata es genial. Yo sé que ganar dinero es genial, yo sé que tener un título universitario es genial, que le digan a uno doctor, licenciado, profesor, profesional, lo que sea, como les vayan a decir, ingeniero, que le digan presidente, concejal, ahorita que estamos en elecciones, querido alcalde. Sé que eso suena genial, sé que eso suena muy bonito, sé que eso es chévere, pero no es la prioridad. Ese es el medio, pero no es el fin. Nuestra profesión, lo que el Señor nos permite hacer, lo que el Señor nos permite estudiar, es un medio, no es el fin. Es la forma en la cual nosotros vamos a llevar fruto. En la universidad vamos a mostrar un carácter como el de Cristo, en el trabajo vamos a mostrar un carácter como el de Cristo, para poder ¿qué? Predicar el evangelio y llevar fruto de almas que glorifiquen a Cristo. De lo contrario, no somos hijos de Dios. Nos estaríamos comportando de la misma forma que un incrédulo. Daría lo mismo. O somos el creyente más egoísta que existe. Somos el creyente que no ha sido capaz de leer la Escritura y reconocer la necesidad del mundo de Dios. Hay muchísimas distracciones y cada vez hay más distracciones. Pero fíjense en la segunda pregunta: ¿es la autoridad, es la Biblia la máxima autoridad en tu vida? Si tienes un problema, cuando lo vas a resolver te preguntas: no, espera, voy a ir a revisar qué dice la Biblia de este problema, y pum. O dices: tengo que preguntarle a mis amigos o al experto, tengo que ir a buscar en YouTube, en TikTok, en Google. Hay sectas que pagan anuncios en Google para preguntas espirituales. Lo sé, yo trabajo en marketing digital, yo los he visto.
Hay anuncios de sectas para cuando alguien dice, me quiero suicidar o ayuda espiritual contra el suicidio, y sale las primeras posiciones suelen ser cristianas, pero hay sectas que pagan un anuncio para aparecer encima. Y Google, le importa 5, Google va a poner el que le pague primero y coloca encima a la secta. Entonces, estas personas que necesitan ayuda, que están buscando ayuda, si dejamos que sea el internet el que se las dé, se van a suicidar o van a terminar más esclavos en una secta. Porque la única entidad que predica el evangelio autorizada por el Señor es la iglesia. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Salamos conversaciones? ¿Salamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿No trayendo mala suerte? ¿Qué es un dicho mala suerte? ¿Que llegamos al partido de fútbol y dicen, ay, llegó la sal? No, que sea de buena forma. Ahora, hay un fruto más en cuanto a la definición de fruto. Vayamos a Colosenses capítulo 1. La tercera definición que utilizamos, o que usa el Señor en su palabra, de fruto. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a su potencia, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Las buenas obras. Ya vimos lo que es el carácter, que es fruto. Cuando mostramos a Cristo estamos dando fruto de carácter. Cuando evangelizamos y compartimos el evangelio, estamos mostrando el fruto de sembrar la palabra. Y ahora viene el fruto de las buenas obras. Ahora fíjense que está separado de la parte de evangelización, aunque claro, la idea es que lo hagamos para compartir el evangelio. Las buenas obras por sí solas son un fruto, pero fíjense que son buenas obras intencionales. Entonces aquí es donde vamos a hacer ¿cómo definiríamos una buena obra? ¿Qué es una buena obra bíblicamente hablando? ¿Qué entendemos por buena obra? No, nada, no, ni idea. No hacemos buenas obras entonces, porque si no sabemos qué es, no sabemos si estamos haciendo las obras. Que ayude a saciar alguna necesidad del hermano. Ok, ¿no, Jorge? Sí, la secta de amor, por ejemplo. Ok. Listo. Va muy asociado con la necesidad. Una buena obra es algo que ayuda a mostrar misericordia o a cubrir necesidades. Las buenas obras suelen estar asociadas a ministerios dentro de las congregaciones. Es decir, son labores, es hacer cosas. Las buenas obras es hacer cosas que ayuden a los demás, más allá de solo predicar el evangelio. Las buenas obras son servir, son dar. Si un hermano llega a nosotros con hambre y nosotros le decimos, hermano, voy a estar orando por ti, ¿es una buena obra? Santiago nos dice que no. No Santiago de la escritura. Nos dice que no. Que si tenemos la posibilidad, tenemos que ayudar a nuestro hermano. Ahora, volvamos a medida de tiempo, de enero a la fecha. ¿Cuántas buenas obras hemos hecho? Y lo mismo, un hijo de Dios habrá hecho poquitas o habrá hecho muchas, pero habrá hecho. ¿Qué es una buena obra en la congregación? Llegar temprano a barrer cubre una necesidad. Servir o estar vinculado a un ministerio, sea de alabanza, sea de misericordia. ¿Por qué? Porque son necesidades dentro de la congregación. Las áreas de servicio, los ministerios en las congregaciones son necesidades dentro de la iglesia local. ¿Cuenta como buena obra? Sí. ¿Deberíamos hacer más? Sí. Siempre es bueno hacer más buenas obras. Son de esas cosas que hacerlas en exceso no es malo. Nadie los va a regañar por amar de más. Nadie los va a regañar por orar de más. No, eso no existe. No hay sobredosis de oración. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo así. ¿Cuántos de nosotros participamos activamente en nuestras congregaciones? Es que yo no soy miembro, es que yo no. ¿Cuántos de nosotros buscamos participar activamente en nuestras congregaciones? ¿Cuántos de nosotros hacemos buenas obras planeándolas hacer?
No es como, Señor, me voy a salir a la calle y si tú permites que alguien me necesite, yo haré una buena obra. Y salimos. Y ese día preciso nadie nos pidió nada, nadie necesitó nada. Y llegamos allá y Señor, culpa tuya, yo salí con toda la intención, tú no cumpliste. Las buenas obras también se pueden planear. Se pueden hacer ministerios basados en buenas obras. Podemos decir en nuestro corazón, Señor, muéstrame las necesidades en Bogotá, muéstrame las necesidades en mi país, muéstrame las necesidades en mi iglesia y permíteme hacer una buena obra para esta necesidad. No, es que yo siempre paso y veo a las mismas personas en la misma esquina pidiendo plata. Y uno dice, bueno, es que yo no les doy porque es que se lo gastan en cosas malas y vicios. Primero, ¿les has preguntado? ¿Los conoces? ¿Has interactuado con ellos en algún momento? ¿O estás siendo prejuicioso? Prejuicioso no es que sea juicioso previo, no, está juzgando previamente a las personas. Sí, porque me pueden hasta malinterpretar. Hay que evitar los prejuicios. Y hay un pasaje muy claro que dice, nunca nos detengamos de hacer el bien. Me acordé ahorita y no lo tengo aquí escrito. Bueno, ahorita lo busco. Me voy a echar la cabeza. Si se acuerdan me dicen. No nos cansemos de hacer bien. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Vayamos allá. No tengo una hora ahí. Va una buena hora el día. Ya dio fruto por acá. Casi, pero no. Sirve, pero no era. Dice así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Uno antes, no nos cansemos pues de hacer el bien. Bien. No, casi llegamos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, busquemos hacerlo. Tengo aquí la cita de amar todo se basa en el principio de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, que vemos en Marcos 14:31. Y en Efesios 5:1 dicen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hasta qué punto Cristo hizo una buena obra por nosotros? Hasta el punto de darlo todo. De esa misma forma, nosotros debemos motivarnos a hacer buenas obras y hacerlas planeadas, hacerlas de forma voluntaria, no esperar a que surjan de forma espontánea. De la misma forma, cada cosa del carácter de Cristo, cada situación en la cual podamos evangelizar. Algunas veces, cuando hablamos con algunas personas de la necesidad de evangelizar, la respuesta más común en la iglesia suele ser, es que yo no sé cómo predicar el evangelio, es que yo no sé cómo hablar a las personas. ¿Me pueden enseñar algún método? Hermanos, de la misma forma, planeémonos, organicémonos. ¿No nos sentimos capacitados para predicar el evangelio? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del pastor de capacitarme o mío? ¿De quién? ¿De quién? ¿De los de aquí adelante? ¿De los que escuchan? De los bananos. De los bananos. La responsabilidad es mía. Es una responsabilidad propia. El que se tiene que preocupar por compartir el evangelio no es solamente el predicador que está al frente, es cada uno de nosotros. Así que la responsabilidad de capacitarse en predicar el evangelio es propia. Ahora, la predicación del evangelio no necesariamente necesita una gran capacitación, porque hay una herramienta muy útil que es el testimonio. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios puede contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y si es un hijo de Dios, entiende claramente por qué lo es. Solamente es compartir eso. No es darle un seminario teológico. La evangelización no es dejar a alguien capacitado para predicar en una iglesia. No es formar pastores. No es exponerles toda la escritura. Es dar el primer paso para que conozcan del Señor. Es decirles, Cristo hizo esto por mí. Cristo murió en la cruz para salvarte. Necesitas un Salvador. Dar la conciencia de pecado. Eres un pecador. Fíjense cómo arrancaban las predicaciones de Juan el Bautista y las predicaciones de Cristo. Arrepiéntanse.
Y ya después, cuando las personas se acercaban y podían compartir vida, pues viene todo lo demás. Viene ya lo de formar discípulos. Pero a veces ni siquiera somos capaces de hablar de aquel que nos salvó. Por temor, por pena, o simplemente egoísmo o ignorancia. O sea, no nos importa. No nos importa ni el mensaje, ni la persona que nos rodea. Ahora, el carácter de Cristo es esencial para poder tener ese testimonio que respalde lo que estoy diciendo. No hay nada más triste que llegar a una empresa y que le digan a uno, es que aquí no contratamos cristianos. ¿Por qué? Y me dice, no, me imagino, porque se la pasan predicando el evangelio, porque cuando se acaba la hora del almuerzo los encuentran todavía orando y le dicen, no, ore más, toca ir a trabajar. No, yo he trabajado en algunas empresas donde me dicen, ¿son los que llegan tarde? ¿Son los que ante el primer llamado de atención renuncian? Se dice, no, venga, es que necesitamos, no, usted no me manda y se van. Yo sé que si era cristiano, no, yo creo que era de otra del norte. Pero pasa. Hay veces que dejamos tan mal el nombre de Cristo que cerramos o dificultamos la tarea para el verdadero Hijo de Dios. Para aquel que viene a predicar y dice, uy, no, yo con los cristianos no me meto porque son unos estafadores. Ahora, hay que recordar que el mal testimonio, coger la excusa del mal testimonio, pues no nos libra del infierno. Así que hay que igual llevarles el mensaje del evangelio, porque pues el Señor no les va a decir en el juicio final, no, es que yo no creí porque conocí un mal cristiano, no, pues para eso está la Biblia. Pero nuestro trabajo es llevar la escritura a Dios. Entonces no seamos nosotros esa piedra de tropiezo, no seamos nosotros ese mal testimonio. Demos fruto de carácter, prediquemos el evangelio y hagamos buenas obras. Desde la chiquita hasta la más grande. Desde barrer, desde estar presentes, desde colaborar, desde dar. Sé que en Colombia dar es muy duro. Los latinoamericanos son famosos por los tacaños. Y porque nosotros siempre sentimos que la situación está mal. Si yo les pregunto cómo está la situación, la mayoría me va a decir, no, pues está mal. O sea, ¿no ha visto las noticias? Pero vemos muchos ejemplos en la escritura de que la generosidad va más allá de las situaciones, porque el carácter de Cristo no controla las circunstancias, controla la forma en la que reaccionamos a las circunstancias. Y la generosidad es uno de los frutos que nosotros podemos compartir. Entonces, mis hermanos, por favor, no seamos necios al mensaje del Señor. Y hagamos un plan, hagamos un compromiso. Miremos cuál es nuestra mayor falencia en cuanto al carácter. ¿Con qué es lo que más luchamos? Somos muy iracundos, nos gana mucho la carne, sufrimos, no somos pacientes, y busquemos ayuda. Hablemos con él y digámosle, mira, tengo cierto problema, ¿tú qué opinas? Necesito que me ayudes a tener más fe. Necesito que me ayudes a tener esperanza. Necesito que me ayudes con el dominio propio. Pero busquen a alguien más maduro. No vayan, no falta. No vayan a buscar ayuda de frutos del Espíritu en amigos de la universidad o del colegio, sino en los líderes espirituales de sus congregaciones. Es con gusto estarán dispuestos a ayudarlos. Con respecto a las buenas obras, hagamos un plan. Propongámonos hacer buenas obras, por sencillas o pequeñas que seamos. Llevemos un almuerzo extra para compartir con alguien que lo necesite. Lleguemos más temprano a la iglesia, quedémonos más al final. ¿Sabían que en los baños de las iglesias hay que hacerles aseo? Sí, es un misterio. Eso que uno se vaya a llegar extasiado. A esos baños hay que hacerles aseo. Digamos, venga, yo no soy miembro de la iglesia, pero ¿será que les puedo ayudar a lavar el baño? Nadie les va a decir que no, o sea, claro, sigan. Esa es la cuestión. Esas buenas obras, por pequeñas que sean, son fruto para Cristo. Y lo otro, hagamos plan también para predicar el evangelio, iniciando por las personas que son más cercanas a nosotros, hermanos, papá, mamá, tíos, amigos, círculo más cercano. Es más sencillo a veces. Ahora, ¿saben por qué a veces se dificulta predicar el evangelio en la familia? Por la falta de carácter cristiano, por la falta del fruto del carácter. Es que mis papás no me escuchan, es que yo le caigo mal a todos mis hermanos. Entonces, corrijamos nuestro carácter y cuando pregunten por qué cambiamos, decimos, mira, es que quiero hablarte del amor de Cristo. Y fíjense que cuando hacemos esos cambios, la predicación va a ser mucho más sencilla. Pero hagamos cosas.
Porque el Hijo de Dios da fruto. Siempre, sea poquito o sea mucho, pero siempre da. Oremos. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y porque, Señor, sometiéndonos a ti, Señor, es que podemos dar fruto. Imitándote a ti, Señor, alabándote a ti, Señor, y siendo, Señor, verdaderos hijos tuyos. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra, conocerte más a ti, Señor, para de esta forma llevar fruto en la vida. Oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Te llevo la garganta.